Hola, este video es sobre división de números complejos, pero la forma en que lo aborda Portal Educativo, yo creo que los va a enredar bastante. Vamos a verlo de una forma alternativa, que se acerca un poco más a la definición de lo que es un inverso multiplicativo, que es el truco que se hace para poder dividir entre comillas, porque lo que vamos a hacer es lo mismo que pasa con las fracciones. Con las fracciones no hay división, lo que hacemos es multiplicar. La transformamos en multiplicación. Con los complejos vamos a hacer lo mismo. Cada vez que aparezca una división lo vamos a transformar en una multiplicación. Y posteriormente vamos a revisar todas estas propiedades, pero nos vamos a saltar todas estas ecuaciones complejas y engorrosas que hay. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a trabajar con eh, números sencillos, porque me importa que entiendan el por qué, y luego vemos el cálculo con números un poquito más complejos. Mi número complejo A lo voy a llamar 2 más I. Entonces, puedo tener otro complejo, B, que se va a llamar 1 menos 3i. Este ya es mucho más difícil que la letra A, pero la letra A es la que nos vamos a fijar. Si yo divido complejos, podría tener, por ejemplo, B dividido en A, que si lo escribimos como una fracción sería B partido por A. Pero así como las fracciones, la división no existe y se transforma en multiplicación, acá ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a calcular a futuro es, en lugar de esa división, es la multiplicación de B por el inverso de A, que sería A elevado a menos 1. Que si ustedes recuerdan propiedades de potencia, es equivalente. Entonces, tenemos que dedicarnos ahora a tratar de descubrir cómo se encuentra ese número. La forma no es difícil. Vamos a dejar este rectángulo acá como un borrador y vamos a enfocarnos entonces ahora en la letra A. Ahí me queda una flecha un poco mejor. Entonces, SA elevado a menos 1 tiene que cumplir la siguiente propiedad. A por A elevado a menos 1 tiene que ser igual al neutro, es decir, el número multiplicado que no me cambia el número. En los números reales eres el número 1. 2 por 1, 2, 3 por 1, 2. Ese es el neutro. Cuando un número lo multiplico por su inverso, me debe dar el neutro. 2 por 1 medio es 1. 3 por 1 tercio es 1. Por lo tanto, este complejo A por A elevado a menos 1 debe darme 1. Es decir, que A elevado a menos 1 es igual a 1 partido por A. Eso no es nada del otro mundo. En este caso, SA vale 2 más I. Entonces tenemos 1 partido en 2 más I. Pero entonces llegamos al mismo problema. Estoy dividiendo por 2 más I. Tenemos un complejo abajo. Aquí vamos a recurrir a un truco. Vamos a amplificar esa fracción de forma que no cambie y me dé como resultado una fracción igual a ella. Pero vamos a multiplicar y amplificarla por un número
práctico. Aquí vamos a usar un producto notable que se llama suma por su diferencia. Y ahora vamos a ver por qué. Si aquí tengo un binomio con un más, lo multiplico por el mismo, pero con el signo distinto. En este caso, un menos. Y como es amplificar una fracción, se hace en el numerador y en el denominador, siempre en ambos. Recuerden, acá en nuestro borrador, que cuando tenía un número, es decir, un binomio con suma, multiplicado por el mismo binomio con resta, lo que obteníamos era el primero al cuadrado menos, siempre menos, el segundo al cuadrado. Y ahora vamos a ver entonces cómo queda esta expresión para nuestro inverso. Sería 1 por 2 menos i, sigue siendo 2 menos i arriba. Y abajo, el denominador es una suma por su diferencia. Es lo que tenemos marcado acá con las letras x e y. Por lo tanto, es el primero elevado a 2, es decir, 2 elevado a 2 menos, en este caso, i elevado a 2. Vamos a seguir aquí arriba. Si desarrollamos la expresión que nos queda abajo, tenemos entonces 2 menos i partido por 2 al cuadrado es 4 y al cuadrado es menos 1. Recuerden, y al cuadrado es menos 1. Y tengo menos y menos. Por lo tanto, se transforma en un más. Y este a elevado a menos 1 es 2 menos i partido por 4 más 1, 5. Con esto, yo acabo de encontrar el inverso multiplicativo de a. Es decir, si tengo b dividido por a, no voy a calcular la división, sino que voy a calcular la multiplicación, pero por este nuevo número, que es el inverso. No es por a, sino que es por el inverso de a. Así como las fracciones las multiplicamos por el inverso, lo mismo ocurre con los complejos. Vamos a resolver la división que había planteado, pero sabiendo cuánto vale a. Lo voy a anotar por acá abajo. A elevado a menos 1 es 2 menos i partido por 5. Vamos a borrar entonces el desarrollo que hicimos para encontrar esa letra A. Y vamos a calcular la división. Entonces, esta división, como habíamos visto, es igual a multiplicar b por a elevado a menos 1. B es 1 menos 3i. A corresponde a 2 menos i partido por 5. Esta multiplicación se hace de igual forma, funciona de igual forma que cuando multiplicaban binomios el año pasado. Entonces, si multiplicamos los paréntesis,
tendríamos arriba las siguientes multiplicaciones. Sería 1 por 2, después el 1 por el de acá, el 3i por el 2, y luego el 3i por el menos i. Vamos a ir paso a paso. 1 por 2 es 2. 1 por menos i es menos i. Letras i con letras i y números con números se multiplican. Acá, menos 3i por 2. Menos 3 por 2 es menos 6. Y la letra i. Y finalmente tengo menos por menos más 3i por i, que sería 3i elevado a 2. Y aquí nuevamente me aparece la potencia de i. Todo eso partido por 5. Entonces, me quedaría este 2. Puedo juntar las letras i, que me daría menos 7i. Y ese 3 por i elevado a 2, recuerden que el i elevado a 2 vale menos 1. Por lo tanto, me quedaría en un menos 3. Todo eso partido por 5. Y eso daría como resultado finalmente 2 menos 3 es menos 1, menos 7i partido por 5. Ese sería el resultado entre la división de b con nuestro complejo a. Que recuerden, no hicimos una división, sino que buscamos el inverso multiplicativo de a y con ese número hicimos la multiplicación. Voy a hacer un ejemplo más, pero lo voy a hacer más rápido. Nos vamos a saltar pasos para quienes hayan entendido y ahora se puedan mecanizar un poquito más en el cómo resolverlo. Tengo este complejo W que lo voy a llamar 3 menos 7i, un número difícil. Entonces, para buscar el inverso, el truco mecánico para hacerlo más rápido es el siguiente. 1 partido por 3 menos 7i. Voy a amplificar esta fracción por el mismo número, pero con el signo cambiado. Es decir, si era un menos, ahora es un más. Entonces, me quedaría arriba. En el numerador tengo 3 más 7i y en el denominador tengo 3 por 3 es 9 menos 7 por 7, 49 y letra i al cuadrado. Ahora, como tengo i al cuadrado, me va a cambiar el signo, porque este es un menos 1 que está escondido. Y al cambiarme el signo, va a quedar lo siguiente. Arriba se mantiene 3 más 7i. Y abajo sería 9 más 49. Finalmente obtenemos nuestro inverso en caso de que vayamos a dividir con ese número, que sería 3 más 7i partido por 58. Ahora el truco para saltarse unos pasos y llegar de aquí directamente
acá. En los números complejos existe el que se llama conjugado, que es parte del video que viene, que es al complejo cambiarle el signo de la parte imaginaria. Si W tenía un negativo por acá, el conjugado, que se representa con un W con una línea arriba, es el mismo número, pero con un más. Y es exactamente lo mismo que nos queda en la parte superior de esta fracción, que corresponde al inverso. Ahora, en relación a la parte que está debajo, que corresponde al denominador, este corresponde a la suma entre la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Lo vamos a hacer aquí abajo. La parte real de ese número W es 3 y al cuadrado es 9. La parte imaginaria es menos 7. Sin la letra I porque solo la parte, no es el número imaginario, es la parte imaginaria. Y al cuadrado es 49. Entonces, sumamos estas partes y nos va a dar el denominador. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Tenemos, por ejemplo, un complejo Z que va a ser 11 más 13i. Un número muy difícil. Entonces, en este caso, el inverso aditivo lo vamos a hacer velozmente, que es Z a la menos 1, sería su conjugado, es decir, el mismo número con la operación cambiada, con el símbolo de la parte imaginaria cambiada, partido por la parte real al cuadrado, que sería 121, 11 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, 169. Ustedes resuelven la suma de abajo y ya tenemos el inverso, así de rápido. Por eso prefiero que lo vean de esta forma y no como lo plantea el portal. Entonces, una vez que ustedes tienen el inverso, solamente falta calcular la multiplicación. Volviendo al portal, saltándonos esa parte engorrosa que tiene, llegamos a propiedades de los complejos, que las vamos a repasar rápidamente porque son prácticamente las mismas de los números reales. Hay una clausura, es decir, si sumo dos números complejos, el resultado es complejo, está dentro del mismo plano. Existe asociatividad. Si estoy sumando 3, igual que los números reales, puedo sumar los dos primeros y después el tercero, o bien sumo los dos últimos, yo los asocio como quiera. Hay un neutro en la suma, que es el 0. Hay un inverso aditivo, que es el mismo número pero negativo. La idea es que les dé 0, que es el neutro de los complejos. Y existe la conmutatividad. Es decir, aquí sigue, si yo estoy sumando, el orden de los números que estoy sumando no afecta el resultado. Hay propiedad para la suma y hay propiedades para la multiplicación. También hay clausura, es decir, si multiplico dos números complejos, el resultado sigue siendo complejo. Hay asociatividad. Puedo multiplicar dos números complejos en el orden, perdón, si son 3, puedo multiplicar los dos primeros, luego el tercero, o bien multiplico los dos últimos y luego el primero. No afecta el resultado de la multiplicación. Hay un neutro que lo usamos, que es el menos 1. Perdón, el 1. Hay un inverso multiplicativo, que fue aquel que nosotros calculamos.
y también hay conmutatividad. Es decir, el orden de los números que estoy multiplicando no afecta mi resultado. Y la suma con la multiplicación se relacionan mediante la distributividad. Al igual que los números reales, aquí existe la distributividad, es decir, cuando un número está multiplicando un paréntesis, multiplica el primero y luego al segundo, que también lo usamos en la parte anterior para encontrar el inverso multiplicativo. A diferencia de los números reales, lo único que se pierde es aquella propiedad en los números reales que dice que cualquier número al cuadrado es siempre mayor a cero. Es lo único que se pierde. Hay mucha información por ahí que dice que se pierde el orden y es mentira. Los complejos sí se pueden ordenar. Sí se puede decir si un complejo es mayor o no que el otro. Pero eso lo vamos a ver quizás algún otro día. Esto es todo por hoy. Ojalá le quede claro y cualquier duda que tengan, no duden en enviarla. Si es muy difícil o muy repetitiva la duda, voy a hacer un video también para ayudarle a todos. Adiós.